este video vamos a aprender lo que es un anillo mágico, cómo se teje el círculo, cómo se hacen los aumentos y cómo se hacen las disminuciones. Esto es fundamental para tejer los amigurumis, puesto que prácticamente todos los cuerpos y todas las piezas comienzan de esta manera. Comenzamos haciendo el buclecito de siempre, ¿vale? Metemos la aguja por dentro y sacamos la hebra que va al ovillo. No vamos a cerrar como si fuésemos a hacer un punto. Lo que vamos a hacer ahora es, con la hebra ahí, tomamos una lazadita y cerramos. De esta manera, ¿qué nos queda? Nos queda un anillo o un aro con un punto o un cierre que lo mantiene formado. Vamos de nuevo. Hacemos un rulito, metemos la aguja por dentro, vamos a buscar la hebra, la sacamos y ahora no vamos a tirar, sino lo que vamos a hacer es volver a tomar una lazada de esa misma hebra y traerla. Así nos queda formado el anillo. Lo que viene ahora es montar los puntos sobre este anillo. Depende del patrón, depende de la pieza, serán la cantidad de puntos que voy a montar sobre este círculo, sobre este aro. Es importante que los puntos que vaya a montar los monte sobre el anillo y sobre la hebra de inicio que nos ha quedado. Es decir, una vez que tengo el anillo formado y lo tengo cerrado con esta colita, este rulito, voy a juntar estas dos hebras, ¿vale? El anillo más la hebra de inicio y todos los puntos irán montados sobre estas dos hebras juntas. Así es que siempre las tengo que mantener juntitas. ¿Cómo voy a hacer? Pues meto dentro del anillo del aro la aguja y saco para afuera una hebra. Tomo otra vez la hebra y cierro las dos hebritas juntas, como si estuviese haciendo puntos bajos. Entonces, aquí tengo el primer punto sobre el anillo. Vamos a formar 6 puntos. Entonces, con las dos hebras juntas, meto, me traigo una hebra, vuelvo a tomar una hebra y cierro las dos lazadas juntas. Segundo punto. Vamos a hacer 6. Tres. 4. 5. 6. Ya tengo los 6 puntos montados en el anillo. Lo que resta ahora es, tomo la colita y tiro de ella. Y entonces el anillo se cierra. Ajusto bien y me ha quedado el anillo cerrado. Así nos queda el anillo o el aro con todos los puntos montados, que son 6. El primero, cuando cierro el aro, no cuenta como punto. Empiezo a contar los puntos después de cerrar el anillo. Tenemos que tirar bien de la hebra de inicio para que se cierre el aro y ese circulito no nos quede. De todos modos, después cuando ya damos un par de vueltas, volvemos a tirar y se cierra como corresponde. Podemos ver cada uno de los puntos que está formado por las espigas. Este es un punto con su espiguita. Este es otro punto, otro punto, otro punto. Y así tenemos que tener los 6 puntos montados. El anillo mágico con sus 6 o 4 o 3 u 8 puntos, los que sean, aquí será de 6, que es el que normalmente se teje. Se cuenta como la primera vuelta.
La segunda vuelta se hace generalmente de aumentos. La vamos a hacer ahora de aumentos. ¿Qué significa un aumento? Un aumento significa que voy a agregar puntos para hacer más grande la pieza que tengo. Aumentar la cantidad de puntos que hay en todo su contorno. Es decir, yo aquí tengo un círculo de 6 puntos, pero yo quiero un círculo más grande, por lo tanto voy a hacer aumentos para que ese círculo crezca de tamaño en la segunda vuelta. Esta segunda vuelta la voy a hacer de aumentos en todo su contorno, lo que significa que en cada uno de los 6 puntos voy a hacer un aumento. Es decir, voy a transformar cada punto en 2 puntos. Y comenzaremos a tejer en el primer punto que hice o que formé cuando realicé el anillo mágico. Empecé de aquí y realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos hacia este lado. Pues bien, el primer punto entonces será este de aquí. Para estar seguras o seguros cuando recién iniciamos, pues vamos a contar hacia atrás y en el sexto punto es donde vamos a empezar a tejer. Entonces, un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos y 6 puntos, este pequeñito de acá. Aquí es donde voy a comenzar a tejer. ¿Qué tejo? Pues puntos bajos, como vimos en el video anterior. Cuando vaya a tejer, a no ser que el patrón o el tejido me lo pida, voy a tomar siempre las 2 hebras. Esta es una hebra y esta es la otra hebra. A ver, en un punto que se vea mejor. Esta es una hebra y esta es la otra hebra. Es decir, cada punto está formado por una espiga de 2 hebras. Voy a tomar las 2 hebras con la aguja. Entonces, dijimos que este era el sexto punto y voy a poner la aguja o a insertar la aguja en las 2 hebras, tomando las 2 hebras. Y hago el punto bajo trayendo una lazada desde la hebra que va al ovillo. Me quedan las 2 colitas y las cierro juntas. Este es el primer punto bajo. Como dije que iba a ser un aumento, pues voy a tejer 2 puntos bajos en cada uno de los 6 puntos. Esto significa que si yo tenía 6 puntos, ahora, como voy a hacer 2 puntos por cada uno de esos 6, voy a terminar teniendo 12 puntos. Para no perdernos y no hacernos líos, vamos a marcar cada una de las vueltas. Este es el primer punto que he tejido. Así es que voy a pasar la aguja y traer una hebra de otro color para marcar el primer punto y no perderme nunca. Siempre vamos a marcar los inicios de la vuelta, sobre todo si recién empezamos, para no perdernos. Podemos usar una hebra de otro color o podemos usar algún cuentavueltas, algún marcavueltas. Existe en el mercado un montón de diseños, de colores y de materiales para ello. Yo prefiero utilizar una lana, una hebra, un hilo de otro color, mejor si es más fino que lo que estoy usando, porque de esta manera al final del tejido esta hebrita de otro color va pasando por todas las vueltas y me las va marcando todas. Entonces, continuamos. Dijimos que vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, 2 puntos en cada uno de esos 6 puntos. Hicimos el primero y vamos por el segundo. ¿Cómo? Pues me meto exactamente en el mismo lugar donde me metí para hacer este punto. En el mismo lugar entro, me traigo una hebra, me quedan 2
y las cierro juntas. Ya tengo los dos puntos en el mismo punto del anillo mágico. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto, este es el tejido, a ver. Este es el tejido, este es el que está sin tejer. Siguiente, pues lo mismo. Entro por las dos hebras, me traigo una lazada y cierro las dos colitas juntas. Primer punto. Voy a hacer el segundo que voy a meter en el mismo lugar. 2 puntos. Ya tengo otro aumento en el punto siguiente. En el segundo punto del anillo mágico ya tengo el aumento. Y esto va así. 2 puntos en cada uno de los 6 puntos del anillo mágico. 1 y en el mismo lugar. 2. Me voy al siguiente. 1 y en el mismo lugar. 2. Me voy al siguiente. 1 y en el mismo lugar. 2. Y en el último, ¿y cómo sé que es el último? Pues porque es el punto anterior a la marca. Eso significa que es el último punto, el sexto punto. 1, 2. Perfecto. Tengo entonces así 12 puntos ahora. Antes tenía 6 en el anillo mágico o en el aro mágico y ahora tengo 12 porque he hecho un aumento en cada uno de esos 6 puntos. 2 por 6, 12. Fíjense que tenemos abierto, esto no pasa nada porque cuando tiramos de la hebra de inicio se cierra. Entonces tenemos en la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos, en la segunda vuelta aumentos en todos los puntos de la primera vuelta y en la tercera vuelta lo que vamos a hacer es repetir en toda la vuelta, en todos esos 12 puntos, la serie de un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Así hasta completar toda la vuelta. ¿Qué significa esto de un punto bajo, un aumento? Pues tejo un punto bajo en el punto siguiente y en el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. En el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento. Es decir, 2 puntos juntos. Vamos a verlo. Terminaremos esta tercera vuelta con 18 puntos. Entonces, yo tengo el primer punto que está marcado con la hebrita y me toca tejerlo simple, un punto bajo, porque recordamos que es un punto bajo, un aumento. Pues voy a entrar por las 2 hebras aquí, donde está la hebrita que me marca la vuelta. Me traigo mi hebra, me quedan 2 lazadas que voy a cerrar. Y este punto, que es el primero de la tercera vuelta, voy a ingresar de atrás hacia adelante y me voy a traer sin tirar demasiado, solo que pase una colita. Un rulito y listo, ya lo tengo marcado. Es el primer punto para no perderme. Hice un punto bajo, ahora vamos a hacer un aumento. El siguiente es este punto. Ahora toca un aumento. Es decir, 2 puntos en el mismo punto. 1, vuelvo a entrar en el mismo lugar. 2, ahora toca un solo punto bajo. Pues me voy al punto siguiente y tejo solo un punto bajo. El siguiente toca un aumento. Entonces voy al punto siguiente. Un punto, 2 puntos. Estoy aumentando la cantidad de puntos. Lo que toca luego, un solo punto. Luego 2 puntos juntos. Ahora toca un solo punto. Ahora toca un aumento, es decir, 2 puntos juntos. Luego un solo punto. En el siguiente 2 puntos juntos. Luego un solo punto. Y para terminar, en el último punto, que sé que es el último porque es el anterior a el puntito que tengo marcado, toca un aumento. Es decir,
2 puntos juntos en el punto anterior. Tengo que tener entonces así 18 puntos en este círculo. Vamos a chequear. 1, que es el de la marquita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el último, que es el que tiene la lazada, 18. Entonces tenemos así el círculo con 18 puntos. En la cuarta vuelta vamos a repetir la serie de 2 puntos bajos, un aumento. ¿Qué significa esto? Que vamos a tejer un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente un aumento, es decir, 2 puntos juntos. Y así durante toda la vuelta y tenemos que terminar con 24 puntos. Recordamos, 2 puntos bajos, 1, 2 y el siguiente un aumento, 1, 2 y el siguiente un aumento, 1, 2 y el siguiente un aumento y así hasta completar toda la vuelta. El primer punto es el punto que tengo marcado con la hebra. Voy a ingresar por el punto completo, por las 2 hebras. Me voy a traer una lazada, voy a cerrar las 2 y aquí tengo el primer punto que siempre tengo que recordar marcarlo. Tiro un poquitito, suelto y así me va quedando marcado. Fíjense cómo va quedando, como si estuviese bordado cada una de las vueltas. Esto está muy bien porque pues al final, si me equivoco, tengo que desarmar algo, sé hasta dónde tengo que ir desarmando. Entonces ya hice el primer punto, un punto, dijimos que eran 2 y un aumento. Segundo punto y ahora en el siguiente me toca un aumento, es decir, 2 puntos juntos. Seguimos repitiendo. Un punto, 2 puntos y ahora un aumento. Un punto, 2 puntos y ahora un aumento. 1, 2. Otra vez, un punto, 2 puntos y ahora un aumento. Otra vez. 1, 2 y un aumento. Uno, 2 y el último un aumento. Al final entonces tendré que tener en todo el contorno del círculo 24 puntos. La vuelta número 5 voy a tejerla toda, aquí ya no voy a hacer aumentos, voy a tejerla toda de puntos bajos de estos 24 puntos, es decir, voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, sin aumentos. Lo que voy a hacer, una vez que hice la base, voy a hacer ahora las vueltas para levantar y dar altura a esta pieza. Entonces, 24 puntos, es decir, puntos bajos en toda la vuelta, en la vuelta número 5. El primer punto lo tejo y lo marco de atrás hacia adelante para traerme una hebrita y sigo. 2, 3, 4, 5, 23, 24. Fíjense cómo ya empieza a curvarse la pieza. La vuelta 6 y 7 la vamos a hacer de la misma manera, tejiendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta terminar la vuelta. La vuelta número 6. La vuelta número 7, lo mismo. Tejemos puntos bajos hasta terminar la vuelta 7. Es decir, la vuelta 6, 24 puntos bajos hasta terminar.
y la vuelta 7 24 puntos bajos hasta terminar. El primer punto lo tejemos y lo marcamos con la hebrita. Y seguimos con la vuelta 6 y con la vuelta 7, que son iguales que la vuelta número 5. Solo puntos bajos, es decir, un punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. La vuelta 8 y la 9, las últimas dos vueltas, las vamos a realizar igual que las 5, las 6 y las 7. Es decir, puntos bajos en toda la vuelta. O sea, un punto bajo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. La hebra de inicio, una vez que ya apretaron y quedó bien segura la pieza, la cortamos un poco para que no nos moleste. En el momento en que les empieza a molestar, pues la cortan y nos queda dentro, no nos molesta más. Como vamos a hacer una esfera, nos toca ahora ver la manera en que la esfera se cierra por completo. Pues así como hicimos los aumentos para agrandar las dimensiones de esta pieza, ahora vamos a hacer disminuciones para achicar y tejer la parte en la que se achica justamente la pieza. ¿Cómo hacemos disminuciones? Vamos a comenzar repitiendo la serie igual que antes, pero en lugar de 2 puntos bajos, un aumento, vamos a repetir la serie de 2 puntos bajos, una disminución. Es decir, voy a tejer un punto bajo, 2 puntos bajos y luego una disminución, un punto bajo, 2 puntos bajos y luego una disminución. Y así toda la vuelta hasta llegar al inicio. Entonces, son 2 puntos bajos, un punto en cada punto. Un punto, voy a marcar el inicio, 2 puntos y ahora toca la disminución. Así como el aumento trata de convertir un punto en 2 puntos para aumentar el tamaño, la disminución es al revés. Trata de convertir 2 puntos en un solo punto para achicar la pieza. ¿Y cómo vamos a hacer? Eso significa que estos 2 puntos siguientes al que tejí aquí, ¿vale? Este es el último punto que tejí. Esto significa que los 2 puntos siguientes los tengo que convertir en un solo punto. De eso va la disminución. ¿Cómo voy a hacer? Pues tomando una lazada de cada uno de los puntos y cerrándolas juntas. Lo normal sería entrar en un punto, traer una lazada, entrar en el segundo punto, traer otra lazada y cerrar todo junto. Entonces, he convertido esos 2 puntos en un solo punto. Es importante, sobre todo después de que vengo de una disminución, de mantener bien tirante la hebra para que esta lazada no me quede grande, ¿vale? Porque si esta lazada me queda grande y yo vengo aquí y hago el siguiente punto, me queda un agujero. Y esto no puede ser. Recordamos que los agujeros en los amigurumi provocan que se vea el relleno o incluso que se escape. Y eso queda, además de feo, puede ser peligroso. Entonces, siempre, sobre todo que termino una disminución, tengo bien tirante la hebra para que esta lazada quede pequeñita en la aguja y sin tirar, sino moviendo la aguja de atrás hacia adelante para que se deslice por ahí, me voy a ir al punto, voy a traer una lazada, fíjense que no ha sufrido estiramiento y entonces sí, teniendo tirante, busco la hebra y cierro todo junto. Y ahora no tengo agujeros. Un punto bajo, vamos al segundo punto bajo. Y luego la disminución.
Las disminuciones las podemos hacer como mostré anteriormente. Entrando por el punto, trayendo una lazada, entrando por el otro punto, trayendo otra lazada y cerrando todo junto. Pero las disminuciones, cuando voy a tejer piezas de cuerpo, sobre todo cuando llega el momento de terminar de cerrar una esfera o una pieza que termina pequeña, conviene hacerlas de la siguiente manera. Habíamos dicho que cada punto está compuesto por 2 hebras que forman una espiga. Una hebra, otra hebra, una hebra, otra hebra. La hebra que tengo delante de mí, esta es la hebra delantera y la hebra que tengo detrás es la hebra trasera, ¿vale? Entonces, hebras delanteras y hebras traseras. La disminución en este tipo de piezas, cuando no en todas, la vamos a hacer tomando solo las hebras delanteras. Es decir, voy a entrar solo por la hebra delantera, siempre tirante, voy a traer una lazada, voy a entrar por la otra hebra delantera del punto siguiente, voy a traer otra lazada y ahora que tengo los 3 rulitos, los voy a cerrar todos juntos, ¿vale? Volvemos a repetir la serie. Fíjense cuál es el punto que sigue. Este es el de la hebra delantera, así que este que es el primero sin tejer es donde va el primer punto bajo. Recordamos tener siempre muy tirante para que no queden huecos. Un punto bajo, 2 puntos bajos, una disminución, hebra delantera y cierro todo junto. Va de nuevo, primer punto sin tejer, un punto bajo, al siguiente 2 puntos bajos y ahora toca la disminución, hebra delantera, traigo lazada, hebra delantera, traigo lazada y una disminución. Otra vez, un punto bajo, 2 puntos bajos. Y si hicimos todo bien, nos quedarán al final 2 puntos que son los últimos de la disminución. Hebra delantera y cierro todo junto. Ven cómo ha empezado a cerrarse la pieza. Terminada la vuelta número 10, donde repetimos la serie de 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, vamos a tejer la vuelta número 11, que va a repetir, donde vamos a repetir la serie de 1 punto bajo, una disminución. En toda la vuelta, comenzamos un punto bajo, lo vamos a tomar entero, bien ajustadito. Vamos a tirar y vamos a pasar la hebra de otro color para marcar la vuelta. Y ahora toca una disminución. Entonces, hebra delantera de un punto, hebra delantera de otro punto y cerramos todo junto. Un punto bajo, una disminución. Sigue un punto bajo. Un punto bajo. Ahora viene la disminución. Hebra delantera de un punto, hebra delantera del siguiente punto y cierro todo junto. Toca un punto bajo, una disminución, una lazada por hebra delantera, una lazada por hebra delantera y cierro. Y así nos va quedando. Vamos a rellenar un poco la pieza. La parte de rellenar es tan importante como el tejido. Hay que rellenar siempre muy bien y teniendo especial cuidado en mantener la forma a medida que aplicamos el relleno, que no nos quede mucho de un lado y nada de otro. Cuando las piezas son pequeñas hay que ir rellenándolas a medida de que la vamos tejiendo, a medida que el tejido va avanzando, porque a veces ocurre
Pues que el tejido nos queda demasiado pequeño y apretado y no hay manera en la que podamos ingresar con el relleno. No la vamos a rellenar del todo, apenas que al ingresar el dedo todavía nos quede hueco. Porque si rellenamos la pieza mucho, pues nos queda esta parte muy tirante y lo que ocurre es que después nos quedan huecos o es muy difícil de cerrar. Entonces, lo último que vamos a hacer es rellenar la parte superior. Vamos a retirar la hebra que nos marca, que usamos para marcar las vueltas, y vamos a tejer 3 o 4 disminuciones juntas, una detrás de la otra. Perfecto, he hecho aquí 3 disminuciones. Voy a cortar la hebra siempre cuando voy a terminar un poquito larga por si hay que cerrar o hay que coser después la pieza. Y vamos a pasar y cerrar el punto. Tiramos y se cierra. Ahora en este hueco pequeñito, por ese hueco pequeñito lo que vamos a hacer es aprovechar y terminar de rellenar la pieza para que nos quede la forma correspondiente y durita. Nos podemos ayudar de un palillo, de un bolígrafo o algo por el estilo. Una vez que hemos terminado de rellenar, vamos a enhebrar una aguja lanera. Las agujas laneras pueden ser de metal, pueden ser de plástico, pueden ser de madera, lo mismo da. Tienen 2 particularidades. Un ojo muy grande o más grande que el de una aguja para hilo de coser, para que podamos ingresar lana, hilo o cosas gruesas, y que no tiene punta que pincha. Es una punta más bien redondeada. ¿Por qué? Porque si yo tengo algo con punta que pinche, pues puedo llegar a lastimar, desarmar el material. En cambio, lo que yo quiero con este tipo de aguja es pasar por entre los puntos. No necesito punta. Entonces, para no lastimar el material, tiene que tener una punta redondeada. Entonces, con la hebra final, que he dejado un poco larga, voy a enhebrar la aguja y voy a cerrar este círculo. Hay muchas maneras de cerrar piezas. Pueden ver cualquier tutorial que lo hacen seguramente mucho mejor. Pero la idea es pasar por estos puntos que han quedado como si estuviese haciendo un zigzag, como si estuviese haciendo un pespunte. Puedo hacerlo tomando el punto entero, puedo hacer tomando la hebra delantera, puedo hacerlo tomando la hebra trasera, pues eso ya depende de cada uno y cada uno encontrará la mejor manera. Y una vez que me encontré con el inicio, pues ya solo queda tirar. Para terminar de cerrar una pieza, en una hebrita cercana de donde terminé, pues hago un nudito. Entre la textura del tejido, al final, el nudito no se ve. ¿Qué hago con la hebra que me ha sobrado? Si la corto, se desata o se puede ver. Entonces ingreso de nuevo por la pieza y salgo por un lugar alejado, cualquiera, lo mismo da, y tiro. Tiro hasta que desaparece la hebrita. Al final, esto de aquí lo voy a cortar, tirando un poquitito nada más para que no nos frunza. Tiramos un poquitito, cortamos al ras teniendo cuidado de no cortar la pieza y apretamos un poquito para que ingrese. Esta técnica hace que la hebra que va por dentro pues quede sujeta, después de anudar, quede sujeta en el relleno. Así es entonces como hacemos los aumentos y las disminuciones. Los aumentos van de convertir un punto en 2 puntos y las disminuciones al contrario, van de convertir 2 puntos en un solo punto.